¿Qué le motivó? ¿Cuál fue su interés en vincularse a la historia? Mire, el primer interés fue casi instintivo. Yo no recuerdo cómo surgió, pero posiblemente fue a través del interés por la política, por la militancia, por el deseo de entender de dónde vino la realidad del país en aquel momento, cuando yo era joven, muy joven, y un poco vinculado a la literatura. O sea, yo leía más literatura que historia, pero la literatura me llevó también a la historia, porque en definitiva hay una interconexión muy estrecha entre las dos cosas. Y de hecho, pues yo empecé a leer historia de manera espontánea, qué sé yo, a los 14 años empecé ya a leer libros como el de Sommerwell, José Gabriel García, Rodríguez Ojío, y recuerdo que ya siendo dirigente de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, yo preparé un texto que lo leí en el liceo sobre Rodríguez Ojío, porque yo estudiaba en ese momento en el Liceo Manuel Rodríguez Ojío. Okay. Entonces se hizo una conmemoración, yo leí un texto, todavía hace unos días Juan Bautista Castillo, que era estudiante en ese momento, me recordó cuando yo leí ese posiblemente primer texto, aunque no necesariamente el primero, porque yo también participé en un concurso sobre la restauración, que Hugo Tolentino era era jurado, presidente del jurado. Hugo me dice que yo gané el primer lugar, a mí se me había olvidado. ¿Eso fue para qué año? Eso fue en el año 1963. Sí, no, ya yo soy un poquito pasado de edad. Y Hugo, a eso sí lo recuerdo muy bien, que fue en el patio del ayuntamiento, ahí en la calle El Conde, del edificio del ayuntamiento, me dijo que me dedicara a la historia. Él me dio ese consejo. Desde luego yo no tenía un interés profesional, pero la vida llevó a eso a uno. Ya eso es más largo de contar, pero en definitiva me decidí especializarme en historia dominicana como una forma de compromiso con el país. ¿Y cuáles fueron sus principales obras? La primera o segunda obra que usted escribió ya en términos históricos. Bueno, mire, yo desde que regresé de los estudios en Europa empecé a incursionar en historia dominicana en sentido muy general. Mi padre me guardó una biblioteca de historia dominicana y yo empecé a fichar, a leer y a formarme una idea general a partir de bibliografía básica. O sea, yo tuve varios años trabajando la bibliografía general, y incluyendo artículos. Por ejemplo, la revista Clio, la revista Boletín del Archivo, revistas de ese género, yo las estudié, vi materiales, yo no digo que lo vi todo, ni mucho menos, pero vi cosas, de manera que me formé una idea general y de ahí vino lo que yo entiendo que es el libro que más se ha leído mío, que es la historia social y económica de la República Dominicana. Años después, muchos años después, ese libro se publicó por primera vez en 1976, el segundo tomo en 1978, se hizo una reedición hará unos 15 años, y ahora mismo, en los próximos meses, sale la reedición del tomo 2, que ya está preparada, que llega hasta finales del siglo XX, porque el tomo 2, cuando se escribió, yo lo llevé hasta 1965. Ahora ya todo este periodo, estas décadas finales, hasta 2000, sobre todo en términos económicos sociales, están tratadas. O sea ese libro ha sido bastante estudiado, porque inclusive cuando yo estudiaba la carrera de licenciatura en historia y hasta para tratar algunos temas ya en la maestría de historia dominicana, esos libros de ustedes son consultados, ¿no? Gracias. Sí. Pues sí, ahora el libro va a salir mucho mejor, el tomo 2. El tomo 1 ya salió hace años, como le digo, ampliado y reformado, y el tomo 2 lo mismo. Yo diría que son casi nuevos libros. Entonces, bueno, yo después de eso he publicado un montón de cosas, como usted sabe. Actualmente el objetivo es terminar 2 libros
publicar dos libros que están terminados hace años, pero que yo todavía, por las funciones aquí en el Archivo General de la Nación, no logro ponerlos en la forma en que yo deseo que estén para fines de impresión. ¿Sobre qué tema? Que son un libro sobre el movimiento del profeta Oliverio Mateo a inicios del siglo XX hasta su muerte el 27 de junio de 1922, y luego la continuación del movimiento, porque eso trascendió a la vida del profeta, y luego los llamados Gavilleros del Este. Yo tuve la oportunidad de hacer decenas y decenas de entrevistas a participantes de ese movimiento. Yo me trasladaba al este todos los fines de semana, a veces una semana entera, peinando los campos y buscando documentos aquí en el archivo. También pude conseguir documentos que solamente había trabajado Bruce Calder en los archivos nacionales de Estados Unidos. Y entonces es un libro que fue mi tesis doctoral, pero que yo hasta ahora no he podido publicar. Entonces espero en los próximos tiempos ponerlos los dos listos para publicación. Es lo que yo tengo pendiente en términos de investigación. Perfecto. Estos años que usted tiene como investigador vinculado al estudio de la historia, ¿cuál sería para usted la importancia de la historia en términos actuales? Bueno, yo diría que es fundamental que los pueblos conozcan su historia, y la historia, la suya y la historia de la humanidad, para tener conciencia histórica. La conciencia histórica es algo fundamental a la hora del ejercicio de la ciudadanía en cualquier plano. Es decir, el que no entiende los procesos que han dado lugar a su situación, incluso personal, pues es una persona desubicada. De manera que es una tarea permanente que tienen los países, los sistemas educativos, los sistemas culturales, y es crucial. Y aquí, pues, esa batalla tiene muchos déficits. Necesitamos hacer mucho para que la gente mejore los conocimientos de historia. Porque ¿cuál es la situación actual en cuanto a la enseñanza de la historia en las escuelas y quizás también en las universidades? ¿Cómo le evalúa usted que tiene tanta experiencia? Yo lo inserto en los problemas que tiene el sistema educativo dominicano, que tiene grandes deficiencias. Yo creo que no hay que verlo en términos de historia, sino globalmente. Y desde luego hay otros procesos, otros problemas, como es el desinterés espontáneo de los jóvenes por el pasado. La mentalidad de la generación ascendente actual, y no solamente de la actual, sino ya yo pienso que por lo menos de la anterior, si hablamos en términos de generaciones, es de presentismo. Ni siquiera de futurismo, presentismo. Entonces el pasado no interesa mucho, o no interesa del todo. Eso es digamos, una visión errada. Yo creo que hay que tener conciencia del pasado, aunque también hay que tener conciencia del presente, vivir el presente y saber muy bien cuál es la agenda del presente. Pero eso no se entiende bien si no hay conocimiento del pasado, porque el presente es un producto del pasado. Claro que sí. La historia, ¿cuál es la situación que nos puede enseñar en relación a las relaciones dominico-haitianas? ¿Qué lección histórica? ¿Cómo la historia podría de alguna manera permitirnos esclarecer o tener una posición más objetiva en relación a las relaciones dominico-haitianas? ¿Cómo lo asume usted? Bueno, eso es un tema central. Pedro Mir dice que el acontecimiento más importante de la historia dominicana fueron las devastaciones de 1605-1606, porque partieron la isla. Es decir, ya esa decisión del rey de España dejó despoblada la mitad de la isla y permitió que los bucaneros se establecieran en el extremo occidental. De ahí surgió la colonia de San Domingue, la más rica del mundo en ese momento, en cierto momento, por lo menos de América, después de la caída de Jamaica y después de la independencia de los Estados Unidos. Pues la gran perla
de Francia era Saint-Domingue. Entonces, bueno, es un país que por tener más riqueza y más población y haber desarrollado un proceso de ruptura con la metrópoli, incidió poderosamente, pero incidió desde el mismo siglo XVII en nuestra historia, de manera que ha habido una incidencia muy fuerte que llega hasta el día de hoy en otra forma, por otros motivos, es decir, que es una relación compleja y problemática, llena de accidentes, de confrontaciones, que desde luego debe ser estudiado y analizado. Ya para finalizar, ¿cómo usted ve la realidad social y política de la República Dominicana? ¿Piensa usted que ha habido un avance en términos económicos, ha habido un avance institucional? ¿Cómo lo ve usted? Ya para concluir. El país, como todos sabemos, ha crecido en los últimos 30 y pico de años a una tasa sostenida promedio de 5% anual. Es un crecimiento inusual, por lo menos en América Latina. En Asia sí ha habido crecimiento de varios países en tasas parecidas, en Europa mucho menos, de manera que de ser un país de ingresos medios bajos, ahora estamos en niveles medios altos. Y si seguimos creciendo así, pronto entraremos al nivel de altos ingresos. Pronto, no puedo decirle cuántos años, porque todo dependerá. Fíjense que este año la economía está creciendo al 1%, o sea, esa tasa histórica, y no se dio siempre. Por ejemplo, el año de Van Inter, la economía cayó. En 1991 la economía cayó. No sé si fue 91 o 90, pero hubo un momento que declinó 5%. Fue un momento dramático de largas colas de gasolina, de desabastecimiento. O sea, ha habido accidentes, pero esos accidentes no alteran la línea constante del 5% anual. Es decir, desde 1990, 92 específicamente, hasta hoy, la economía dominicana ha crecido 5% anual. El país se ha transformado de una renta per cápita aproximada de $1,000 que teníamos en 1990, aproximada, yo tendría que checar las estadísticas, pero no era mucho menos ni mucho más. Estamos hoy en casi $11,000 de per cápita. Por eso le digo, ya somos de ingresos medios altos. Antes, un dominicano ganaba 5 veces menos que un español. Tenía ingresos promedio 5 veces. Hoy día estamos en la mitad de España. España tiene un per cápita por paridad de ingresos, paridad adquisitiva de $36,000. Nosotros estamos en 20,000. Es decir, grosso modo la mitad. O sea, el país se ha enriquecido. Ahora bien, los salarios siguen igual que hace 30 años. ¿Y el desarrollo humano? Pero déjenme tratarle los salarios, que es algo crucial. La mayoría de la población dominicana es trabajadora. De una u otra manera no depende de la relación con el capital, sino de su trabajo. Este es un país de trabajadores. Muy complejo eso de definirlo como país de trabajadores, pero es un país de trabajadores, no de clase media, como se ha dicho. Eso es absolutamente incierto. Tenemos una clase media grande y próspera, eso no hay duda, y ahí viene el problema. Ya que los salarios siguen igual, y eso está demostrado, no han mejorado, no han empeorado, pero no han mejorado. Pero el país se ha multiplicado en términos de riqueza. ¿A quién va esa riqueza? Ahí está el problema. Tenemos una mayoría excluida del progreso. Entonces ese es el gran problema de la República Dominicana. La desigualdad social extrema. Este es un país polarizado en un grupo próspero de altos ingresos, una clase media grande, porque no es un grupo pequeño como antes, que le va muy bien, y una gran mayoría, porque sí es gran mayoría, o por lo menos una mayoría sólida, que está en condiciones deplorables. Algunos indigentes, pero yo diría que seguimos teniendo una mayoría de gente pobre. Ahora les dicen indigentes, pero son pobres. Pueden tener televisión, casa de cemento, son pobres de una u otra manera.
Entonces, el gran problema estructural de la economía dominicana es revertir esa situación de desigualdad porque de eso se deriva todo. Dinora de Lima, en un programa, mi gran amiga, experta en temas educativos, dice que el problema no es de la escuela en la educación, el problema es de la sociedad, y es así. Okay. Tú no le puedes pedir a un niño donde en su casa no hay elementos de reproducción de una vida digna, que tenga una educación desarrollada. No puede. Es un problema estructural general de la sociedad. Desde luego, el desastre del sistema educativo dominicano es algo que hay que atender de manera urgente. Tenemos uno de los sistemas educativos peores del mundo. Eso es algo gravísimo en un país que ha estado creciendo 5% y donde la educación no mejora. Y yo diría que esa es una clave, porque la educación es el factor principal para la superación de la pobreza y para una vida digna. Entonces, yo diría la combinación entre la reversión de la desigualdad extrema en que vive esta sociedad y el acceso a un sistema educativo adecuado constituye una pareja problemática que la sociedad dominicana tiene necesariamente que afrontar como tarea crucial para un mejor futuro. Doctor Casá, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Usted siempre ha sido muy respetado, muy querido por todos nosotros, sobre todo aquellas personas que se han interesado por el estudio de la historia. La gran revolución, como yo le llamo, que usted ha realizado en el Archivo General de la Nación, nos ha permitido a nosotros vincularnos a los textos, a las fuentes y, por supuesto, poder entender de alguna manera lo que es la historia de nuestro pueblo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Morla. Un placer. Es mío. Gracias mil. Gracias, pase bueno.